Hola, hola, mis chismosos empedernidos. Bienvenidos de vuelta al epicentro del drama turco y el cotilleo de celebridades más jugoso que encontrarán en todo el Internet. Espero que estén con la energía a tope, porque hoy tenemos un banquete informativo que los mantendrá pegados a la pantalla. El tema de hoy, señoras y señores, ha provocado incendios en las redes sociales, debates acalorados en los foros de fans y, admitámoslo, hasta discusiones grupales que han puesto a prueba amistades. Hoy, sin anestesia ni rodeos, vamos a diseccionar el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja. La que nos vendió el cuento de hadas, nos hizo suspirar con el amor de telenovela y luego, bueno, ustedes ya saben cómo termina la historia, ¿verdad? En este vídeo nos adentraremos en las profundidades de los rumores, las especulaciones más descabelladas y, lo más importante, las posibles verdades que yacen ocultas tras el velo de silencio que ha envuelto a esta pareja, que en su momento fue el boom mediático por excelencia. Preparen sus palomitas, porque vamos a analizar hasta el último detalle, desde las migajas de información que dejaron esparcidas en sus redes sociales, hasta las declaraciones, a veces contradictorias, de la prensa turca, y por supuesto, sazonaremos todo con nuestra propia y humilde opinión. No dejaremos piedras sin remover. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes, quiero pedirles un favor que vale oro. Si son nuevos en este canal, o si ya son veteranos disfrutando de nuestros contenidos pero aún no han activado la magia del botón de suscribirse, este es el momento de hacerlo. No se pierdan ni una sola actualización, análisis a fondo y por supuesto mucho más chismecito turco. Además, activen la campanita, no la de Cenicienta, sino la de YouTube, para recibir notificaciones instantáneas cada vez que subamos un nuevo vídeo. Créanme, no querrán quedarse fuera de la fiesta. Y ahora sí, con ustedes listos, suscritos y preparados para el drama, nos lanzamos de cabeza al universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Abróchense los cinturones porque esto va a ser explosivo. Anker, el ascenso meteórico y la caída estruendosa. Para comprender la verdadera magnitud del drama que vamos a desentrañar, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo y recordar lo que significó Hande y Kerem como pareja. Senkalkapm, Love is in the Air, no fue simplemente una serie exitosa, fue un fenómeno global que trascendió fronteras e idiomas. La química entre Hande y Kerem era tangible, casi palpable, y se irradiaba más allá de la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron ante nuestros ojos, y para muchos de nosotros, Hande y Kerem también lo hicieron en la vida real. Las fotos detrás de cámaras donde las miradas cómplices hablaban más que 1000 palabras, las entrevistas cargadas de sonrisas nerviosas y gestos sutiles que alimentaban la llama de la especulación, los viajes juntos, documentados hasta el último detalle y compartidos con una legión de fans ávidos de confirmación, todo apuntaba a una relación que superaba con creces la mera ficción. Los fans estaban, literalmente, extasiados. Se crearon miles de cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja, donde cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro, como si fueran jeroglíficos que contenían la clave para descifrar el misterio de su amor. Anker, como cariñosamente los bautizaron sus seguidores, eran la pareja del momento. Marcas de renombre se peleaban por tenerlos como embajadores, revistas de moda les ofrecían portadas jugosas, y cada aparición pública generaba un revuelo mediático sin precedentes. Su relación era, en esencia, un producto cuidadosamente empaquetado y comercializado, alimentado por la ilusión colectiva de un amor perfecto, digno de un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad, inflada con expectativas y fantasías, explotó con un estruendo ensordecedor. De repente las publicaciones conjuntas se volvieron escasas, las apariciones públicas en pareja se redujeron drásticamente y las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a circular como un virus imparable por las redes sociales. Al principio, la gran mayoría de los fans se negaba a creerlo. Intentaban autoconvencerse de que era solo una fase pasajera, un pequeño bache en el camino. Se aferraban a la idea de que ambos estaban simplemente concentrados en sus proyectos individuales y que, tarde o temprano, volverían a mostrarse juntos, desmintiendo así los rumores malintencionados. Pero el silencio se prolongó convirtiéndose en una tortura para los fans, y las noticias sobre su separación se hicieron cada vez más insistentes, imposibles de ignorar. El pantano de la supuesta infidelidad, rumores, acusaciones y la difícil búsqueda de la verdad. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entramos en un terreno pantanoso, resbaladizo y lleno de trampas, el turbio mundo de la supuesta infidelidad. Los rumores sobre infidelidades son, por naturaleza, difíciles de confirmar o desmentir, especialmente cuando se trata de celebridades que suelen ser extremadamente herméticas con respecto a su vida personal.
Sin embargo, varias fuentes de la prensa turca, algunas más fiables que otras, así como algunos perfiles de redes sociales dedicados al chisme de celebridades, a menudo con información de dudosa procedencia, comenzaron a señalar la existencia de una tercera persona en la relación. Se mencionaron nombres con cierta cautela, se publicaron fotos borrosas que pretendían ser evidencia, y se alimentó la especulación con titulares sensacionalistas. La narrativa general que se construyó fue que uno de los dos, supuestamente Kerem, había sido infiel, lo que habría provocado la ruptura definitiva. Algunos medios incluso se atrevieron a publicar detalles, supuestamente filtrados por fuentes cercanas a la pareja, sobre el modus operandi de la supuesta infidelidad, describiendo encuentros secretos, mensajes comprometedores y hasta regalos caros que habrían sido entregados a la tercera en discordia. Por supuesto, ninguna de estas informaciones pudo ser verificada de manera independiente, pero el daño a la imagen de Kerem ya estaba hecho. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde tenemos que pisar con pies de plomo y extremar la cautela. En la inmensa mayoría de los casos, estas acusaciones se basan en fuentes anónimas que, por definición, carecen de credibilidad, o en interpretaciones subjetivas de comportamientos que pueden ser malinterpretados. Es extremadamente difícil separar la verdad de la ficción, el rumor malintencionado del hecho comprobado. Además, es fundamental recordar que las celebridades, por más que vivan bajo el escrutinio público, siguen siendo seres humanos con derecho a la privacidad. Aunque estén constantemente expuestas a la mirada curiosa de los fans y de los medios de comunicación, merecen que se respete su intimidad y que no se les juzgue con ligereza basándose en especulaciones infundadas. Sin embargo, el silencio ensordecedor de Hande y Kerem no hizo más que alimentar aún más los rumores. En lugar de salir al paso para desmentir las acusaciones o aclarar la situación de una vez por todas, optaron por una estrategia de silencio absoluto. Algunos interpretaron esta actitud como una confirmación tácita de la ruptura y de la supuesta infidelidad. Otros pensaron que se trataba de una estrategia cuidadosamente calculada para proteger su imagen pública y evitar un escándalo mediático aún mayor. Cualquiera que sea la razón, el silencio fue ensordecedor y dejó a los fans con más preguntas que respuestas, sumiéndolos en una espiral de incertidumbre y desilusión. El microscopio de las redes sociales, un análisis detallado de su comportamiento online. Es crucial analizar minuciosamente el comportamiento de ambos en las redes sociales, ya que en la era digital, estas plataformas se han convertido en una extensión de nuestras vidas y en un reflejo de nuestras relaciones. Antes de la ruptura, sus cuentas de Instagram eran un testimonio visual de su relación. Publicaciones conjuntas, mensajes cariñosos acompañados de emojis de corazones, etiquetas en fotos que transmitían complicidad, todo indicaba una conexión profunda y un amor verdadero que parecía indestructible. Después de la ruptura, la dinámica cambió de manera drástica. Dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, eliminaron algunas fotos juntos, aunque no todas, lo que generó aún más especulaciones, y se mostraron mucho más reservados y cautelosos en sus publicaciones. Este cambio radical de comportamiento fue interpretado por muchos como una señal inequívoca de que algo andaba terriblemente mal. El hecho de que dejaran de seguirse en Instagram, en particular, fue visto como un acto de guerra digital, una declaración pública de enemistad que confirmaba la ruptura y la imposibilidad de una reconciliación. Cada nueva publicación, cada like estratégico, cada comentario ambiguo era analizado por los fans con la minuciosidad de un detective forense, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre los motivos de la separación. Pero también es importante considerar otros factores que podrían haber influido en su comportamiento en redes sociales. Hande y Kerem son actores muy exitosos y demandados, con agendas profesionales extremadamente apretadas. Es posible que la distancia física, la presión constante del trabajo y las expectativas del público hayan contribuido a la ruptura. Las relaciones a distancia son notoriamente difíciles de mantener, y cuando se combinan con los rigores de la fama y la implacable presión mediática, pueden volverse aún más complicadas. Quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse, independientemente de si hubo o no una infidelidad. El contexto cultural, normas, expectativas y la presión social en Turquía. Además, debemos tener en cuenta el contexto cultural en el que se desarrolló su relación. En Turquía, al igual que en muchas otras sociedades, las relaciones amorosas están sujetas a ciertas normas y expectativas sociales. La presión familiar, las convenciones sociales y las tradiciones culturales pueden influir significativamente en la forma en que las parejas se relacionan y en las decisiones que toman. Es posible que Hande y Kerem hayan sentido esta presión, especialmente al ser figuras públicas que constantemente eran observadas y juzgadas por la sociedad. La necesidad de mantener una imagen impecable, de cumplir con las expectativas familiares y de proyectar una relación idealizada pudo haber ejercido una presión adicional sobre su romance, contribuyendo a su eventual ruptura. La reacción de los fans, del dolor a la obsesión,
un camino peligroso asterisco asterisco. Ahora, vamos a analizar las reacciones de los fans, que jugaron un papel fundamental en toda esta historia. Como mencioné anteriormente, los fans de Anker eran extremadamente apasionados y estaban profundamente involucrados en la relación de Ande y Kerem. Para muchos de ellos, su romance era una fuente de inspiración y esperanza, un ejemplo de que el amor verdadero sí existía. Cuando se anunció la ruptura, muchos fans se sintieron devastados. Se crearon grupos de apoyo online donde los seguidores podían expresar su dolor, compartir sus teorías sobre los motivos de la separación y buscar consuelo en la comunidad. Se organizaron campañas masivas en redes sociales para pedirles a Ande y Kerem que volvieran a estar juntos, y se analizaron minuciosamente cada una de sus acciones en busca de señales de reconciliación. Sin embargo, también hubo reacciones más negativas y preocupantes. Algunos fans se sintieron traicionados y culparon a uno o a ambos por la ruptura. Se publicaron mensajes de odio dirigidos a Kerem, acusándolo de ser infiel y de haber destrozado el corazón de Ande. Se difundieron rumores falsos y se atacó a terceros que se consideraban responsables de la separación. Esta reacción negativa es un claro ejemplo de cómo la obsesión por la vida de las celebridades puede llevar a comportamientos tóxicos y dañinos. Algunos fans cruzaron la línea del respeto y la empatía, convirtiéndose en acosadores virtuales que invadían la privacidad de Ande y Kerem y los sometían a un escrutinio implacable. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, al igual que nosotros. Aunque estén acostumbrados a la atención pública, también sufren cuando son objeto de críticas injustas y ataques personales. Es fundamental mantener una actitud respetuosa y comprensiva, incluso cuando no estemos de acuerdo con sus decisiones o cuando nos sintamos decepcionados por su comportamiento. Asterisco asterisco, ¿infidelidad confirmada? La falta de pruebas concluyentes asterisco asterisco. Volviendo al tema central de la infidelidad, es crucial señalar que a pesar de todos los rumores y especulaciones, no existen pruebas concluyentes que confirmen las acusaciones. Si bien hay fuentes anónimas que afirman tener información privilegiada sobre la supuesta infidelidad de Kerem, no hay evidencia sólida que demuestre que alguno de los dos fue infiel. Por lo tanto, es injusto y perjudicial juzgar a Ande o a Kerem basándose en rumores no confirmados. Además, incluso si hubiera habido una infidelidad, algo que, insistimos, no está probado, no es asunto nuestro juzgar su comportamiento. Las relaciones son complejas y cada pareja tiene sus propios desafíos, secretos y dinámicas internas. Lo que sucede entre dos personas en una relación es asunto suyo, y no tenemos derecho a interferir o a juzgar sus decisiones. Asterisco asterisco, el silencio como estrategia, protección personal o confirmación tácita asterisco asterisco. El silencio de Ande y Kerem también puede interpretarse como una forma de protegerse a sí mismos y a su relación. En un mundo donde todo se publica y se comparte en redes sociales, es comprensible que quieran mantener cierta privacidad y evitar que su ruptura se convierta en un circo mediático. Quizás simplemente no querían alimentar el morbo de los medios de comunicación y prefirieron manejar la situación en privado, sin exponer sus sentimientos y emociones al escrutinio público. En este sentido, su silencio podría ser interpretado como un acto de valentía y de respeto hacia sí mismos y hacia la relación que alguna vez compartieron. Asterisco asterisco, conclusión, la verdad oculta y el legado de Anker asterisco asterisco. En última instancia, la verdad sobre lo que realmente sucedió entre Ande Erçel y Kerem Bürsin probablemente nunca se conocerá por completo. Solo ellos saben los detalles íntimos de su relación y las razones que los llevaron a tomar la decisión de separarse. Lo que sí sabemos con certeza es que su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo, que su química en pantalla era innegable, y que su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans que creían en la magia de su romance. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece en las revistas y en las redes sociales. Detrás de las sonrisas radiantes y los vestidos de gala, hay seres humanos con problemas, inseguridades y decepciones, al igual que nosotros. Es fundamental mantener una perspectiva realista y no idealizar sus vidas. Y hablando de seguir adelante, tanto Ande como Kerem han continuado con sus carreras profesionales y han seguido cosechando éxitos. Ande ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su talento actoral y consolidándose como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos internacionales, ampliando su horizonte profesional y mostrando su versatilidad como actor. Ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, y han seguido ganando el cariño y el respeto del público. Esto nos demuestra que la vida sigue adelante, incluso después de una ruptura amorosa dolorosa. Ande y Kerem han sabido superar la adversidad, aprender de la experiencia y seguir persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Su resiliencia es un ejemplo para todos nosotros. Asterisco asterisco, el debate abierto, ¿cuál es tu opinión? Asterisco asterisco.
Ahora, es hora de que compartan sus opiniones. ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Creen que hubo infidelidad por parte de Kerem? ¿O creen que simplemente se separaron por otras razones, como la distancia, la presión del trabajo o la incompatibilidad de caracteres? ¿Creen que su silencio fue la mejor estrategia? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan y qué interpretaciones tienen de toda esta historia. Y ya estamos llegando al final de este vídeo, mis chismosos favoritos. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis de la situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado la historia de su relación, los rumores de infidelidad, las reacciones de los fans y las posibles razones de su ruptura. Recuerden que aunque es tentador sumergirnos en el drama y el chisme, es importante mantener una perspectiva respetuosa y comprensiva. Las celebridades son seres humanos con sentimientos y emociones, y merecen que se respete su privacidad. También es fundamental no juzgar a Hande o a Kerem basándonos en rumores no confirmados. No tenemos derecho a interferir en su vida personal ni a juzgar sus decisiones. Y por último, recuerden que la vida sigue adelante. Hande y Kerem han sabido superar la adversidad y seguir persiguiendo sus sueños. Su resiliencia es un ejemplo para todos nosotros. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.